Hola, fanáticos del hockey sobre hielo. Les habla Delirios Pain, rey del dolor. El, el hombre que me contrata el video me hace varias preguntas sobre este tema. Ok, él por ejemplo dice que no sabe o no tiene bien claro qué gobiernos del Perú fueron de centro y de izquierda o de centro. Porque hay muchos que se dicen, no, yo soy de izquierda, no, yo soy de centro, no, yo soy de derecha, no, yo soy de centro derecha, no, yo soy de centro izquierda, no, yo estoy al costalito, no, yo estoy de perfil, no, y así. Y se van todo el día así y al final nunca se sabe nada. Voy a ir yo primero. Este video va a durar poco porque... usted también puede hacer sus donaciones en el super chat. No, dice, ¿qué gobiernos democráticos fueron de derecha? Y hacer un entrecomillado en democráticos, porque ya se sabe que estos de los democráticos es, ¿no?, un cuento. Es cierto, como él dice, porque él me escribe, ¿no?, esto, dice, la monarquía terminó con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, a partir de eso, se reestructuró el equilibrio y se formó la república, y de ahí se han desarrollado modelos o métodos de derecha, de centro, de izquierda, ¿no? Estos modelos, que tanto esa palabra maldita de los modelos, y que estos modelos son que tienen diferencias de derecha, centro, de izquierda. Entonces, ¿qué gobiernos han sido los modelos estos? ¿Qué gobiernos democráticos fueron de derecha en el Perú? También pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver primero, ¿qué gobiernos democráticos o qué gobiernos primero han sido de derecha en el Perú? No voy a hablar pues de todos los gobiernos porque estamos aquí hasta las 12. Bueno, ya son más de las 12, pero si empiezo a hablar de todos los gobiernos, vamos a estar aquí hasta la 1, hasta las 3 de la madrugada. Entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar desde cierto punto. Vamos a empezar desde el gobierno de Velasco, por ejemplo. Velasco, como ustedes saben, le da una... Velasco, como ustedes saben, le da un golpe de Estado, ¿no?, a Belaúnde. Entonces está Belaúnde y le da el golpe de Estado. Velasco, miren, entra en el año 1968, como saben, ¿no? Y él entra porque hubo un escándalo tremendo con el famoso yacimiento petrolífero de La Brea y Pariñas, ¿no? Con ese pretexto, Velasco entra y le da el golpe a Belaúnde. ¿Qué pasaba con La Brea y Pariñas? La Brea y Pariñas era un yacimiento petrolífero, había petróleo en ese lugar, pero que tenía una serie de disputas de varios gobiernos. ¿Por qué? Porque había primero tenido, ¿no?, La Brea y Pariñas era un yacimiento petrolífero que estaba controlado por otras personas. De ahí lo compra la International Petroleum Company. Pero la International Petroleum Company lo compra no compra el yacimiento petrolífero, compra la deuda del yacimiento petrolífero.
pero no paga la deuda, sino que le paga, ¿no?, al dueño anterior, y la International Petroleum Company toma el control del yacimiento petrolífero, la Brey Pariñas. Entonces, cuando Belaúnde va a cobrarle, ¿no?, la International Petroleum Company dice, no, alega que este territorio, dice, yo lo he comprado al dueño anterior. Entonces, este territorio es propiedad privada. Como es propiedad privada, están escribiendo, pero no sé cómo mierda hacer para ver los mensajes. Bueno, dice, es propiedad privada, todo lo que yo hago aquí no se tiene que meter el Estado. El Estado, ¿no?, Belaúnde, decía, no, este territorio es peruano. Entonces, ¿cómo que no tengo que ver nada? No, sí, tengo que ver. El otro decía, no tienes que ver. La International Petroleum Company es Rockefeller, es lo mismo que decir Rockefeller, porque Rockefeller es el dueño. Entonces, en ese lío estaban, ¿no? Y mientras sucedía ese lío, págame, no te pago, págame, no, esto es propiedad privada, ¿no? Y alegaban, iban a juicio, tantas cosas. Llega un punto, no, pasa el tiempo, pero mientras pasaba el tiempo, Rockefeller chupaba petróleo y lo mandaba a Estados Unidos. Entonces eso era pues una vergüenza para el Perú, ¿no? O sea, viene una empresa privada, se agarra de tu territorio y te dice, no te metas, pero págame pues lo que me debes. No te voy a pagar, porque la deuda eran 600 millones, pues. 600 millones de dólares de esa época. Imagínate, pues 600 millones de dólares en el año 68, es como decir ahora, pues, no sé, 6.000 millones de dólares. Entonces, no quería pagar. Rockefeller no quería pagar. Y en ese lío estaba. Entonces, por esa vergüenza, ¿no?, que era para el Perú, que un americano como Rockefeller venga al Perú y se chupe tu petróleo y no te pague nada, es que entra Velasco. Y Velasco dice, señor, ¿usted va a hacer algo? No hace nada, ya, yo lo voy a hacer. Y va y le hace el golpe. ¿Ya? Le hace el golpe. Y el 9 de octubre, Velasco es la famosa toma de Talara. La Brey Pariñas está en Talara, en Piura. Ahí es la famosa toma de Talara. Entonces Velasco va y se mete, ¿no? ¿Qué propiedad privada? Las pelotas. Y expulsa a Rockefeller. Expulsa al invasor y toma su petróleo, ¿no? Y ese fue el lío. Por eso es que condenan a Velasco. Se fue Rockefeller, lo echó, le quitó, ¿no? Porque Rockefeller debía 600 millones de dólares al Estado, pues, ¿no?, como les dije. Pero le paga, creo que 6 millones nada más Velasco a Rockefeller. Y lo bota, ¿no? Y el Perú se apropia de su petróleo. Pero ¿qué pasa? Velasco decía, por si acaso, yo no soy ni comunista ni soy capitalista. ¿Ya? No soy nada de eso. Velasco era socialista, porque él no era ni izquierda ni derecha, nada. Él era un gobierno militar, un gobierno militar socialista. ¿Por qué? Porque él quería socializar los medios de producción. Y eso es para que vean, como yo les había dicho en los videos pasados, se puede ser socialista y ser capitalista. Claro, porque en el socialismo todavía hay incremento de la tasa de ganancia, y en el socialismo todavía hay competencia entre capitales de un país y otro país, de una empresa socialista de un país y otra empresa socialista de otro país. Todavía hay competencia, ¿no? Pero Velasco Velasco puso al Perú en el ruedo de los países no alineados, es decir, los países que no estaban ni con
Estados Unidos ni con la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque acuérdense que en esa época estaba el mundo en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces él dice, yo no voy a tomar partido ni por Estados Unidos ni por Rusia, yo soy un gobierno libre peruano, ¿no? Entonces, aquí no hay, entonces, allá. Entonces, ¿qué pasó? Que en contra de Velasco se pusieron la derecha, ¿no? Lo que es la derecha liberal, la derecha conservadora, ¿no? La derecha, todas las derechas se pusieron contra él. Actualmente también la derecha liberal, la derecha libertaria, los famosos libertarios, los conservadores, los fujimoristas, los apristas, todo siempre son contra Velasco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son de derecha, o sea, defienden el gran capital, defienden defienden al capitalista grande, en este caso era Rockefeller contra Velasco, ¿no? Entonces la derecha siempre va a defender al millonario, o sea, siempre va a defender a Rockefeller, ¿no? En este caso. Y ahora, ¿qué pasa con la izquierda? Aquí muchos se equivocan, entonces la izquierda defiende a los pobres. No, la izquierda, hay muchos tipos de izquierdas. Hay izquierdas que defienden a los ricos también, por ejemplo, defienden en este caso a Rockefeller, pero sin darse cuenta que están defendiendo a Rockefeller. Es decir, hay izquierdas que no les da la mocha y defienden el incremento de la tasa de ganancia sin siquiera darse cuenta que están defendiendo el incremento de la tasa de ganancia. Hay izquierdas así también, no les da la mocha, ¿no? La izquierda en este momento, por ejemplo, en el tiempo de Velasco estaba dividida. A favor de Velasco, en ese tiempo, se pusieron, por ejemplo, el Partido Comunista del Perú, el PCP, ¿no? Y también el Partido Socialista Revolucionario. Esos dos partidos estuvieron a favor de Velasco y el socialismo que estaba haciendo Velasco, sin Velasco ser comunista, ¿no? Era socialista capitalista, capitalista de Estado era estatista. Y en contra de Velasco se pusieron, por ejemplo, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Ese estaba en contra de Velasco en ese tiempo. Y también el partido de los trotskistas, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Trotskista. Ese también estaba en contra de Velasco. Le decían fascista, le decían Hitler, le decían que es otro títere de los Estados Unidos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó? Que en ese tiempo, ¿no? El Perú era como un granero lleno de pólvora. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Perú era un feudalismo total, era semifeudalista. ¿Qué es eso? O sea, habían terratenientes, habían gamonales, habían grandes hacendados, y en cada provincia ya no había esclavismo, pero tenían empleados en condiciones de esclavitud. O sea, si no le hacías caso, te despedían, te botaban, ¿no? Entonces, pagaban un salario, sí, era un salario, pero eran condiciones de semifeudalidad. O sea, no eran esclavos oficialmente con cadenas y eso, pero sí era gente que tenía que obedecer sí o sí al patrón, se arrodillaban ante el patrón, o sea, era esclavitud, ¿no? Pero con plata, así. O sea, el semifeudalismo que se vivía en ese tiempo en el Perú era esclavitud con plata. Antes era esclavitud sin plata, o sea, tú comprabas, no le pagas nada al esclavo, le pagabas al dueño, oficialmente firmaban un papel, este es mi esclavo y ya está. Y no le pagabas.
esta es la única diferencia, era que al esclavo le pagabas. O sea, a la persona que ya no le decías esclavo, sino empleado, y le pagabas. Pero lo mismo, era lo mismo. O sea, los terratenientes lo mandaban a matar, o sea, cualquier cosa. O sea, era lo mismo, era esclavitud con plata, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando entra Velasco, hace la reforma agraria. Y la reforma agraria le da propiedades. O sea, ya no, la reforma agraria termina con los hacendados, con los terratenientes, con el grupo, los romeros, estos, ¿cómo se llama? Los de la hacienda Huando, Graña y Montero. Ellos eran también unos terratenientes de esa época. Elimina todo el gamonalismo y le da las tierras a los campesinos. Esa es la famosa, la tierra es para el que la trabaja, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, esa cosa, ¿no? Todo ese guión. Ahí es cuando los campesinos empiezan a tener propiedades, ¿no? Y ahí es cuando entro yo y digo, no, por eso es que fracasó, pues porque la cosa no es darle propiedades a la gente, sino darle la propiedad del mandato a la élite, es decir, al aristocracismo, porque el que debe dirigir es el que está mejor, no los peores, ¿no? Pero eso ya es después, por eso yo vengo después yo soy después post-comunismo. Porque el comunismo, yo digo, el comunismo, esto ya es otro tema, ¿no? El comunismo se va a dar cuenta de que se terminó el capitalismo, se terminó el socialismo, llegó el comunismo se va a dar cuenta de que no todos pueden dirigir, y entonces va a venir el aristocracismo, en el que aquí dirige el que está más capacitado para dirigir. Bueno, pero eso ya es otro tema. Eso es la aristocracia. Entonces, cuando llega Sendero estaba también todavía con Velasco, pero era lo de la reforma agraria de Velasco apaciguó la revolución de Sendero Luminoso, la revolución total, porque se iba a hacer una revolución como en Cuba, acá, porque se daban las condiciones, pues había abuso de los terratenientes, había abuso del abre comillas, aristocracismo, de la plutocracia. Entonces, como había abuso de eso, acá en el Perú las condiciones estaban ya dándose para que haya una revolución como la revolución cubana, que era lo de Sendero. Pero debido a la reforma agraria es que se apaciguó esto y los campesinos empezaron a tener propiedades. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene propiedades? Tiene algo que perder. Es como cuando, me acuerdo qué película era, había esta historia, miren, llega, ¿no?, uno de los generales del rey, y le dice al rey, ¿qué vamos a hacer? Creo que era en la película Robin Hood, creo que era en Robin Hood, que van y le dicen al rey, señor rey, se van a rebelar contra usted porque todo el mundo está siguiendo a Robin Hood, todo el mundo quiere ser parte del ejército de Robin Hood, ¿qué vamos a hacer? Y el rey dice, no, le preguntan, ¿no? Díganos qué hacer, los matamos, reprimimos al pueblo, los torturamos hasta que nos digan dónde está Robin Hood, dónde se esconde, díganos. Y el rey dice, no, lo que vas a hacer más bien ahí es crear más condiciones para que el pueblo venga a derrocarme y venga a hacer una revolución aquí a la corona. No. Dales algo que perder. ¿Cómo es eso? Sí, dales propiedades, dales una casa, oficializa sus casas, di que la corona va a darles casas a todo el pueblo. De esa manera ya no van a ir a apoyar a Robin Hood, van a tener su propiedad, van a tener su casa, van a tener sus hijos.
y ya no van a querer perderlo ya. Pendejo. Entonces, ¿qué pasó con Velasco? Les dio algo que perder a los campesinos que no tenían nada que perder antes de él. Entonces por eso los campesinos lo aman, porque dicen, él me dio, ¿no?, la tierra donde trabajaba, que no era mía nunca, que tenía que estar pagándole al terrateniente. Velasco me la dio. Ya, pero no te das cuenta que lo que él te ha dado es algo que perder. Ya no hiciste la revolución porque te fuiste con este eufemismo. Y es un eufemismo, porque eso es igual, es capitalismo de Estado. O sea, ahí no hay nada no hay una ruta hacia una salida. Eso no va a funcionar. A la larga no va a funcionar. O a la larga, o sea, una reforma agraria a la larga sí funciona, pues a los 20 años. Pero hay que mantener la reforma, o sea, hay que ayudar al campesino, hay que llevarle dirigentes que sepan, ¿no?, dirigir esa reforma, hay que darle aristocracia al campesino. El campesino es ignorante, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, no sabe agricultura, no sabe ingeniería agronómica, no sabe nada, pues solamente sabe trabajar con las manos. Entonces había que darle, ¿qué?, aristocracia. Pero si no se la dan, dice, mira, ¿ves? Fracasó, el campesino no sabe hacer, ¿no? El capitalista se que vuelva Graña y Montero, que vuelvan los Romero. No, tarao, no se trata de que vuelva este o no otro, sino que tienes que darle intelectuales al pueblo, porque si no le das intelectuales, no le das gente preparada, no le das ingenieros, no le das aristocracia, entonces pues se va toda la mierda, porque son gente campesinos, pues. No, pero ¿qué vas a ver tú? Son cosas de altura, ¿no? Bueno, entonces la reforma agraria fue el 24 de junio de 1969. Ya, listo. Expropiación a los hacendados, a los gamonales y a toda la oligarquía terrateniente. ¿Cuánto territorio fue? 11 millones de hectáreas. 11 millones de hectáreas, que es un montón de territorio, pasó el 24 de julio de 1969 a manos de los campesinos. 11 millones de hectáreas. ¿Pero qué pasa con estos 11 millones de hectáreas? ¿No? Todo fue a manos. Y, eso sí, el Estado pagó a los ex dueños de esas hectáreas, les pagó, los indemnizó. Uno de estos dueños, por ejemplo, es los Romero, que luego invirtieron e hicieron el banco, el grupo Romero, ¿no? El banco el banco, este banco creo es el grupo Romero, ¿no? Claro, o el Interbanco. Bueno, todos los bancos, el grupo Romero es ahora el dueño de todo el Perú, ¿no? El banco. Entonces, ellos fueron indemnizados y ellos invirtieron ese dinero, esa plata que les dio Velasco, en hacer el banco. También los Bres, y luego los Graña y Montero, por ejemplo, también. Todos esos. Sí, a algunos no se les pagó, no se les terminó de pagar, o los mismos campesinos les tenían que pagar, al final no terminaron de pagar. Eso también sucedió, no se les pagó a algunos. Por diferentes circunstancias, ¿no? Pero a algunos sí se les pagó. Entonces, ¿fue esa la primera reforma agraria que se hizo en el Perú? No. Fue el tercer intento de reforma agraria. Porque el primer intento de reforma agraria fue en 1963 con la Junta Militar de Nicolás Lindley, en el Valle de la Convención del Cusco. Pero no resultó. Se quedó así nomás, más o menos. El segundo intento de reforma agraria fue de Belaúnde, que sí la hizo en el 64, pero fue muy tibia, solamente algunos territorios nada más. Sí, ciertos terrenos, no lo más grande, no lo más importante, lo de Romero, lo de Graña y Montero, no, todos esos no los tocó, solo algunos pequeños. Entonces no era una reforma agraria completa, ¿no?
Entonces por eso es que de ahí viene Velasco y la hace. Pero las reformas agrarias no solamente se hicieron en el Perú, se hicieron en casi todos los países latinoamericanos de habla hispana. Casi todos los países de Latinoamérica. En Cuba, por ejemplo, se hizo reforma agraria, en todo y Perú fue uno de los últimos países en hacer reforma agraria. En México también se hizo reforma agraria. En Estados Unidos también se hizo reforma agraria. Con la famosa Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, que luego ya este enano maldito de Acuña le copia el nombre, dice Alianza para el Progreso, no sé qué basura, ¿no? Bueno, como es experto en plagios, le plagia pero la verdadera es Alianza para el Progreso, ¿no? De John F. Kennedy. Esa era una alianza para el progreso. Eso lo que quería hacer era una reforma agraria también, ¿no? Ese era su plan, ¿no? Pero pues ya, bueno, lo mataron. Entonces, sí, reforma agraria es algo totalmente que se hace, siempre se ha hecho y resulta o no resulta. Pero que es una expropiación. Pero entonces, alguien podría decir, ¿no? Entonces la expropiación es un robo. No, la expropiación no es un robo, porque expropiar es pagarle al que le vas a quitar, te voy a quitar este territorio, pero es mío. No, obligatoriamente me lo tienes que dar y te voy a pagar lo que, bueno, te corresponde, ¿no? Ya, y te paga, pero te me vas. Ya, así le pagó también a Rockefeller, pero Rockefeller debía un montón de plata, ¿no? ¿No? Pero sí, a algunos no se les pagó, como les dicen. Cuando se dio la reforma agraria, también, ¿cómo era esto de la reforma agraria? Entonces, ¿cómo se organizaron los campesinos de la reforma agraria? Dijeron, bueno, vamos a hacer cooperativas. Entonces hizo la Cooperativa Agraria de Producción Social, Cooperativa Agraria de Producción Social, que era una cooperativa agraria que estaba en toda la costa, con todos el campesinado de la costa, Lima, toda la costa, ¿no? Arequipa. Y también se hizo las sociedades agrícolas de interés social, así se llamó en la sierra, pero era lo mismo. En la sierra se llamó sociedad agrícola y en la costa la cooperativa agraria. Todos los agricultores, los campesinos. Muchos podrían decir, por ejemplo, pero el gobierno de Velasco fue malo, porque, como dice, ¿no?, toda la gente que lo critica, no, que el gobierno de Velasco destrozó al Perú, que fue toda una porquería, que nos fuimos a la mierda. Bueno, la producción agropecuaria en el gobierno de Velasco, que fueron 7 años de la dictadura militar, del 68 al 75, ¿no?, la producción agropecuaria creció a un ritmo de 2.5% anual. 2.5% anual era el crecimiento agropecuario en esos 7 años, ¿no? Comparados con los de ahora, vamos a ver si fue un fracaso o no. Porque ese 2.5% anual que creció en la producción agropecuaria en el gobierno de Velasco, en esos 7 años, fue mayor al que había los años anteriores al gobierno de Velasco. Es decir, fue mayor al gobierno de Belaúnde y así hasta atrás, ¿no? Fue mayor. Entonces,
ese 2.5 nada más, y fue mayor a los, o sea, no sé cómo podría ser eso, decir desde el punto de vista capitalista, porque aquí estamos en el capitalismo, aquí no estamos en ningún comunismo, esto es un socialismo capitalista. Bueno, entonces, si quieren ver números capitalistas, ahí está, 2.5% creció la producción agropecuaria. Ya cuando no estaba Velasco, después, ¿no?, de que es derrocado Velasco, en esos 7 años nada más, estas cooperativas de la costa y de la sierra pierden total ayuda y se van abajo porque son campesinos, pues no son aristócratas, ¿no? Se van abajo, entonces dicen, ya ven, la reforma de Velasco fracasó. No, pues, imbécil, porque para que una reforma agraria, ¿no?, dé resultado, pues tiene que haber un periodo más o menos de 20 años. Y tienes que meterle aristocracismo, porque si no, si dejas a los campesinos, ¿qué va a hacer? Es como que digas, estamos construyendo, no sé, vamos a armar un automóvil, ya, y llamas, no sé, profesoras de kinder, construyan el automóvil. Las profesoras de kinder van a decir, pero nosotros no sabemos nada de automóviles. No, ustedes construyen, este es su automóvil, es su propiedad. Hemos expropiado esta fábrica de automóviles y ustedes van a encargarse de dirigir la fábrica de automóviles. O sea, obviamente que van a fracasar, pues. No van a poder armar ni un automóvil, ¿no? Y tú vas a venir, ya ves, entonces la reforma de automóviles fracasó porque las mujeres no saben hacer, las profesoras de kinder no saben hacer automóvil, ¿no? Fracasaron, entonces hay que poner el capitalismo, ¿no? Pues eso es engañarte, eso es decir falacia y media, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos datos del INEI, ¿no? El INEI publica en su libro Panorama de la Economía Peruana del 50 al 2016. Así como dice Milei, ¿no? Cuando le dicen, señor, a ver cómo usted refuta al comunismo o a la ideología comunista. Señor Milei, ¿cómo usted refuta la ideología comunista? Y Milei dice, datos. No, datos no, señor. La ideología, datos. Dice, datos. Oye, conchatumare, te estoy diciendo cómo refutas la ideología comunista y tú me dices datos. ¿Qué datos quiero? Entonces hay problemas, ¿no? Porque Milei dice, no, yo soy economista. Y los economistas siempre dicen datos. Bueno, vamos a ver con los datos. Mira los datos, ¿no? La tasa de promedio del Producto Bruto Interno creció un 5% con Velasco. La tasa de promedio del Producto Bruto Interno creció un 5% con Velasco, con picos en promedio, ¿eh? O sea, en promedio, en los 7 años del 68 al 75, la tasa de promedio del Producto Bruto Interno era de 5% anual. ¿Entiendes qué es promedio, no? O sea, no es que los 7 años, cada año daba 5%, sino que en promedio, entre todos los picos que había, era de 5%, el promedio es 5%. Pero ahora vamos a ver, mira, para que entiendas bien lo que es el promedio. El pico más alto fue de 9.4% de la tasa de promedio de la tasa del Producto Bruto Interno. El pico más alto fue en el 1974, un año antes de que cayera Velasco, de 9.4%. Ahora voy a decir qué pasó en los 7 años, del 68 al 75. En el 68, la tasa del Producto Bruto Interno creció 3.5. En el siguiente año, 3.4. En el siguiente año, 4.6. En el siguiente año cayó un poquito, 3.5 otra vez, igual que el primer año. En el
Quinto año, 6.3, creció casi el doble, de 3.5 a 6.3. En el penúltimo año de Velasco, ese fue en el 74, 9.4%, fue el pico más alto, y en el 75 bajó a 4.3, la tasa de Producto Bruto Interno. Es decir, empezó el primer año con 3.5 y terminó el último año con 4.3. El promedio de esos 7 años, esos 7 estadísticas que he dado, es de 5%. Pero siempre estuvo arriba. Entre el 78 y el 75, el 68 y el 75, la industria creció un 41%. 41%. Hoy, ¿cuánto crece la industria? Más bien baja. Antes, ¿no? Antes hacíamos trigo. Antes acá hacíamos trigo. ¿O nunca hemos hecho trigo? Hoy ya no hacemos trigo, porque dicen, estalló la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, viejo, ¿qué puede pasar aquí? Ahora ayer han dicho en las noticias de que va a subir el pan. ¿Y por qué va a subir el pan? No, por la guerra. Porque tiene que ver la guerra si está muy lejos. No, porque nosotros importamos trigo, importamos harina para el pan. Entonces importamos harina y está la guerra, la importamos de ahí y entonces va a subir la harina, porque va a ser más difícil hacer harina cuando hay guerra. Imagina, o sea, ni siquiera harina hacemos acá. Ni siquiera trigo hacemos. Entonces, acá creció 41%. ¿Cuánto estaremos aquí? Estamos abajo más bien. Entonces, durante Velasco los trabajadores recibían, este es otro dato, el 37 a 39% del Producto Bruto Interno. Hoy los trabajadores, no sé cuánto recibirán, pero durante el gobierno de Velasco los trabajadores recibían el 37 a 39% del Producto Bruto Interno, o sea, ¿no? Y el crecimiento económico en esos 7 años, el crecimiento económico, así estamos hablando ya del campo del capitalismo, el crecimiento económico fue superior a los gobiernos que le siguieron. El gobierno de Belaúnde, que volvió, el primer gobierno de Alan García y el gobierno corrupto de Fujirata, de Fujimori. Fue superior Velasco. El crecimiento económico en esa época fue superior a cuando vino. Ahora van a decir, no, pero obviamente que va a ser inferior en los años que vienen, porque en los años que vienen viene Sendero y viene la sociedad, ya estaba todo, era otra sociedad. Ya pues, pero todo eso forma parte todo eso forma parte del gran conglomerado de las ciencias sociales que avanza así. Entonces, el Producto Bruto Interno per cápita también tuvo una tasa de crecimiento de 2.1% anual, también superior a todos los demás gobiernos de Belaúnde, de Alan García y de Fujirata. El Producto Bruto Interno per cápita. O sea, que el Producto Bruto Interno per cápita es toda la producción del país, de toda la producción del país, si le diéramos a cada persona por igual la plata que tiene el país, ¿no? Por ejemplo, acá no da la cifra, pero por ejemplo vamos a decir, cada quien puede recibir $15,000, o cada quien puede recibir $15,000, o ya, es el Producto Bruto Interno per cápita. No se le puede dar más porque el país no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué significa que creció 2.1% anual? Significa que si antes de Velasco cada ciudadano del país podía recibir $15,000 cada uno, ahora puede recibir
por ejemplo, que 2.1 más o menos, digamos, $15.500 cada uno, es decir, $500 más. Así, más o menos, ¿no? Eso significa. Entonces, ¿de qué desastre económico se habla cuando se habla del gobierno de Velasco? Bueno, ¿qué pasaba, no? O sea, ¿de qué desastre económico se habla? Bueno, no sé exactamente, porque Velasco crea, pues, hace todo esto, ¿no? Hace todo esto para socializar los medios de producción. Entonces es ahí cuando se crea Petroperú, ahí se crea Cider Perú, que es no, Cider Perú, se crea siderúrgicas en Perú, ¿no? Se crea Pesca Perú, se crea Aeroperú, Defensa Civil. O sea, lo que se quería hacer era que los medios de producción estén controlados por el Estado y ya con la idea de que luego el Estado reparta esas ganancias del medio de producción a las grandes mayorías. Esa era, pues, supuestamente la idea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con el Plan Inca? El Plan Inca era un plan para justamente atraer los medios de producción a el poder del Estado. Por ejemplo, ahí se compraron las universidades que eran de privados. Agarraba Velasco y decía, no, tú no puedes tener, ya sácame la ley, no se puede tener universidades privadas, listo, ya está la ley, ya tienes que salir de ahí. ¿Cuánto vale tu universidad? No, yo no quiero vender mi universidad. Está la ley, ya tienes que vender sí o sí. Ya, 200.000 millones de dólares, ya está, ya listo. Y la universidad pasaba a ser universidad nacional. Pero se indemnizaba. Eso no es, pues, una revolución, ¿no? Pero tenía el nombre de revolución velasquista, ¿no? Y él se daba el nombre de revolucionario. Entonces, crea, por ejemplo, el Ministerio de Pesquería, ¿no? ¿Qué pasó con la Abreu y Pariñas al final? Como les había dicho, el yacimiento petrolífero de la Abreu y Pariñas estaba desde 1924 en el Perú, pero tenía una deuda que era una deuda inmensa, era 690 millones de dólares. 690 millones de dólares para esa época, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, es como decir ahorita, no sé, 30.000 millones de dólares, más. Entonces, es como decir ahora, no sé, 20.000 millones de dólares, es mucho, mucho dinero. Muchos dicen también que Velasco no es que se agarró solamente, o sea, no es que mandó los tanques a Talara y tomó Talara, sino que muchos dicen que en secreto Velasco le paga a Rockefeller 76 millones de dólares. Y le dice, mira, te voy a dar los 76 millones de dólares, pero te me vas sí o sí, se tenías que ir, Rockefeller. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí viene el famoso mito de la página 11, ¿no? Este famoso mito que nunca tuvo resolución y parece que Kuczynski se va a morir y sin revelar al final si la página 11, si existió, si hubo página 11. ¿Se acuerdan cuando fue Kuczynski a ese programa? Ese programa cómico El valor de la verdad.
en ese programa la única pregunta que valía hacer era si de verdad Kuczynski se robó la famosa página 11. Pero Kuczynski nunca le preguntó eso a Beto Ortiz, nunca se dejó preguntar eso. Al parecer fue al programa diciendo ni me vayan a preguntar por la página 11. Y ahí hubiéramos sabido si era verdad o no, más o menos hubiéramos tenido una idea de si era verdad o no que se robó la página 11. ¿No? Pero en lo de la página 11 es un gran mito. O sea, yo no les podré decir cuál es la verdad de la página 11, ¿no? ¿Qué pasaba? Que el contrato que había firmado la International Petroleum Company de Rockefeller con el Estado, ya era un contrato, tenía varias páginas. Pero muchos dicen que Kuczynski, que en ese tiempo era ya, arranca la página 11 porque ahí decía el cuánto tenía que pagar, ¿no?, Rockefeller al Estado peruano. Porque ¿qué pasaba con la vereda de Pariñas? Que era un territorio muy grande, pero que pagaba obviamente un impuesto al Estado, ¿no? Le pagaba un impuesto al Estado. Le pagaba un impuesto al Estado. Por decir, le pagaba cierto impuesto por decir, bueno, estoy utilizando este territorio y me corresponde pagar este impuesto. Pero después se descubre, ¿no?, con Belaúnde, se descubre que el territorio que estaba usando la International Petroleum Company era mucho más grande de lo que había declarado. Era como 10 veces más grande de lo que se estaba pagando el impuesto. Entonces, por eso es que con ese pretexto entra Velasco. O sea, la International Petroleum Company estaba engañándole al Estado peruano. Es decir, era una vergüenza por donde se le mire eso. Y cuando Velasco entra y dice, revísenme, a ver, tráiganme a Kuczynski, que él es el que habla con Rockefeller, ¿no? Entonces le dice, ya Kuczynski, ¿qué pasa acá? No, este es el del contrato. Y ahí es el famoso mito que dicen que Kuczynski arranca la página 11 donde decía lo que le pagaba, lo que le tenía que pagar la International Petroleum Company a el Estado peruano, si es que mentía o sea, si es que había alguna mentira en esa declaración del territorio que estaba usando, ¿no? Porque había mentido, pues la International Petroleum estaba, pues, no, yo estoy usando de aquí hasta acá. Ya, ¿cuánto hay ahí? Ya, 100 metros. Pero en verdad estaba usando como 1000 metros. Entonces, cuando es que el Estado se da cuenta de eso, de esa estafa, es que ya se mete y le quita. Entonces, se dice que en esa página 11 decía, por si acaso, en el contrato, ¿no?, si es que hay algún tipo de pendejada de parte de Rockefeller, tiene que indemnizar al Estado con tanto dinero. Entonces, se dice, ¿no?, que Rockefeller le dice a Kuczynski, ¿no?, eso no hay seguridad porque no hay la página, pues desapareció, ¿no?, porque en el contrato pasa la 10 a la 12, entonces dice la página 11 dónde está. Entonces se dice, ¿no?, no se sabe a ciencia cierta que Kuczynski arranca la página y la desaparece. Y por eso es que Velasco dice, esto es una traición a la patria. Kuczynski va a ser, fusílenlo, dice. Ya lo iban a traer a Kuczynski a Lima y lo iban a fusilar. Y ahí es el famoso mito que no se sabe, y nunca le preguntaron a Kuczynski, pero Kuczynski se va a morir sin decir qué pasó, que él entra se escapa, ¿no?, del país, se mete a la maletera de un carro, lo esconden atrás, ¿no?, y lo sacan del país en la maletera de un carro, en la frontera con Ecuador. Y de Ecuador él ya se va a Estados Unidos y vive ahí toda su vida y luego regresa con Toledo, ¿no? Cuando ya Velasco, ¿no?, ya fue.
porque ya ahí nomás hubiera terminado Kuczynski, iba a ser fusilado por Velasco por esa traición, ¿no? Porque Velasco sí lo iba a fusilar, porque Velasco sí dijo, eso sí fue oficial. Velasco sí dijo, Kuczynski es el culpable de la desaparición de la página 11 y eso amerita que vamos a hacerle un juicio pero, o sea, Velasco lo iba a fusilar, pues, ¿no? Lo iba a fusilar. Entonces por eso es que se escapa, porque ya ni hablar, no iba a ganar ese juicio nunca, pues, ¿no? Entonces por eso es que ese es el famoso mito de la página 11. Bueno, pero como ustedes saben, Velasco se enferma, le cortan la pierna y finalmente muere, ¿no? Muere. ¿Pero qué era Velasco entonces? Era un gobierno socialista a su manera. Porque, ya como ya les dije, puede haber socialismo que a la vez sea un socialismo capitalista o un socialismo de Estado. Si hay comunismo de Estado, ¿cómo no hay socialismo? Hoy capitalismo de Estado. En ese caso era un socialismo de Estado. Es mentira, por ejemplo, lo que dice Jaimito, por ejemplo, cuando dice no, para ser socialista tiene que haber un partido comunista. Mentira, porque el socialismo es la socialización de los medios de producción para el beneficio de las grandes mayorías. Y socialización de los medios de producción para el beneficio de las grandes mayorías. 6 palabras, no, la oración no tiene solo 6 palabras, pero de la oración las 6 palabras son las más importantes. Ahora, ¿cómo interpretamos esa frase? Es interpretarla, yo la puedo interpretar de infinitas maneras, 879 millones de maneras de interpretar esa frase. Es un decir, porque son infinitas, ¿no? Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a hacer un Estado y ese Estado voy a socializar, con ese poder voy a socializar los medios de producción para el beneficio de la... ¿Y qué son los beneficios para la gran mayoría? Esos, los beneficios para la gran mayoría puede ser, ¿qué es un beneficio? Un beneficio para mí es una cosa, un beneficio para vos es otra cosa, un beneficio para esa flaca es una cosa, un beneficio para ese pelado que está tomando el taxi es otra cosa, un beneficio para el chofer de ese carro es otra cosa, y cada quien ve el beneficio como él quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el poder lo tiene el Estado. Entonces, ¿cómo hago un beneficio objetivo? Esa es la gran paradoja. Un beneficio objetivo para una sociedad es un beneficio que se hace de acuerdo a un consenso de la sociedad, o sea, todos, ¿no? Todas las conciencias participan, de un consenso y ese consenso se vuelve algo objetivo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginen ustedes a un cantante, a una persona que quiere cantar, que ustedes hayan conocido, pero que no canta nada. Es desafinado, no proyecta la voz, es voz de hablada, o sea, no es voz cantada, no tiene aire para hablar, no, nada. Y quiere cantar, canta horrible, dice, por favor, cállate, ya, porque desesperas, o sea, cantas y la gente se quiere ir. Bueno, hay gente así. Pero si tú agarras, digamos, 15.000 personas que no saben cantar y los llevas a un lugar a los 15.000 personas que no saben cantar, ¿no? Que no saben cantar nada, son desafinados, no tienen voz, no tienen aire, hablan, no tienen nada, no saben cantar nada, cero. Y juntas 15.000 personas que no saben cantar, los llevas a un lugar, los juntas y le dices,
canten una canción, por ejemplo, el himno nacional, canten la canción más conocida del verano, lo que sea. Cantan todos y tú escuchas y tú vas a escuchar la canción bien cantada. Ese ejemplo se pone en práctica todos los domingos en las barras. Yo soy de norte, un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 olá. Olé, 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 cada día te quiero más, ¿no? Señores, yo soy de norte, yo tengo aguante. Yo paro con la trinchera por todo. Tú escuchas una canción, la selección peruana, Alianza Lima, Cristal, y tú vas a la barra y le escuchas la canción y sale bien. Pero tú vas a cada uno, lo sacas, lo pones en un estudio de grabación y dices, señor, a ver, cante, te va a cantar una porquería. ¿No? Sacas a cada uno y nadie te va a poder grabar un disco. Porque no saben cantar. Pero los pones en la barra y cantan todos. Es lo que se llama inteligencia colectiva. Hay un inconsciente colectivo que forma una inteligencia colectiva que hace que el colectivo saque en este caso, una buena melodía. Entonces, esa inteligencia colectiva es la que hay que usar para sacar, por ejemplo, suponte que viene aquí y pongo un toro en el medio de la pista. Un toro, entonces a cada persona que pasa le digo, señor, usted calcula cuánto pesa el toro. Uno dice, no sé, 100 kilos. Otro viene y dice, no sé, 900 kilos. Otro viene, no sé, 500, 400. Todos tiran una, todos tiran cualquiera. Quiere tirar 10 kilos, lo que sea, tira cualquiera. Agarras y sacas, le preguntas a 15.000 personas. No sé, uno te dirá 357 kilos, otro te dirá, no sé, 851 kilos, otro te dirá 1.200 kilos, otro te dirá 300 toneladas, lo que sea. 1 kilo te dirá uno, ya, no importa lo que te diga. Agarras 15.000 apuntes tienes que hacer. Haces los 15.000, sacas un promedio de los 15.000 que te han dicho y te sale. O si no te sale exacto cuánto pesa el toro, te falla por 10 kilos, 5 kilos, pero te la saca. Es lo que se llama la inteligencia colectiva. Entre todos sacas un promedio y lo sacas. Es la inteligencia colectiva. Entonces, esa inteligencia colectiva es la que, ¿no? La que hay que usar. Se hace en todos lados. Esa es una de las teorías que dice cómo se hicieron unas pirámides, cómo se hicieron el Machu Picchu, ¿no? Si no tenían ingenieros, no tenían carrera, universidad, nada. No tenían los instrumentos que tenemos ahora, las mediciones, no tenían la fórmula. Puta, ¿cómo hacían eso? Bueno, inteligencia colectiva, pues. ¿Cómo construimos un edificio? Puta, no sé, yo no sé. Pero viene otro, juntamos 20.000 huevones y los 20.000 dicen, ¿cómo hacemos? Aquí, uno da una idea, sacas un promedio de cómo y los 15.000 hacen el edificio. Y lo hacen bien. Y cada ladrillo a ladrillo, por ejemplo, ¿cuánto debe medir el techo? Puta, no sé. ¿Cómo hacemos para medir esto? Uno dirá así, otro dirá así, y una de esas da y creas un aparato. Y dice, ¿quién creó el aparato? Resulta que uno dio una de esta, otro dio este detalle, otro dio así, hubo 300 huevones que dijeron cómo hay que hacer el aparato y se hizo el aparato. No sé cómo se hizo, la verdad. Yo mismo no hubiera dado con ese aparato. Pero como nos juntamos 300 huevones a pensar cómo podíamos medir para que el techo saliera exacto, o sea, que acá mida igual que acá, lo hicimos.
puta, qué interesantes son estas cosas de la inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, y de ahí, después de Velasco, bueno, Morales Bermúdez, otro gobierno militar, que fue el que destrozó todo lo que hizo Velasco. De ahí vino Belaúnde, otra vez, ¿no? Pero, ¿qué pasó con Belaúnde? Que Belaúnde es un gobierno de derecha total, ¿no? Belaúnde estuvo cuando fue la Revolución Cubana, ¿no? Al principio de la Revolución Cubana, obviamente, había muchos que decían, no, no quiero Revolución Cubana. Entonces, Estados Unidos es ahí cuando es el decreto que dice, porque Estados Unidos tenía que ir en contra de Cuba, pues porque era su enemigo, ¿no? Entonces, para aniquilar a Cuba, Estados Unidos da una ley que dice, todo cubano, ¿no? Ahí, todo cubano que quiera irse de Cuba, que quiera venir a Estados Unidos, si pisa el territorio americano, ya es ciudadano americano automáticamente. Esa ley está hasta ahora. Pero echa la ley, echa la trampa, pues tienes que pisar el territorio norteamericano. O sea, si estás a 50 metros de la orilla del territorio norteamericano y te chapan sin llegar al territorio y no pisas, te regresan a Cuba, y en Cuba hay la ley de que si tú eres un desertor de la Revolución Cubana, te meten al paredón y te fusilan. Y así han muerto varios, porque es una guerra entre dos países. Entonces, ¿qué decían los cubanos? A Estados Unidos, ¿qué hace? Estados Unidos es pues el país del... Ahí te mueres, pues, te mueres. Desde Estados Unidos vas a Estados Unidos, te enfermas, ya te moriste, ya. Pues nadie te va a atender gratis. Y ahí ahí, por ejemplo, un dentista, o sea, te duele la muela, puta madre, me duele la muela. ¿Qué tengo? No sé, a ver, te duele, vamos a ver al dentista. Va al dentista, a ver, pase señor, sí, tiene una caries. Bueno, son $500 por revisarte el diente, y si quieres que te cure la caries son $3.000. Escucho, yo en Lima, el dentista que cobraba 50 soles la curación. No, como 50 soles. No, son $3.000 la curación. ¿Y de dónde saco $3.000, señor? Yo soy un inmigrante cubano que he llegado acá con $4. No sé, bueno, ya méchate con alguien que te dé un puñete y te huele el diente, gratis. Puta, entonces, ahí te mueres. Y estamos hablando de un diente, imagínate una operación al apéndice, pues, te duele el apéndice, puta. Ahí no hay que, tengo seguro. Ahí no hay que CIS. No, operación al apéndice son como $50.000. Puta, ¿qué? Te moriste. Entonces, muchos cubanos decían, entonces vamos a Sudamérica, ¿verdad? Que ahí ya, bueno, trabajan las cosas. Entonces, Estados Unidos, para no llenarse de cubanos, entonces dijo, voy a hablar con los aliados, nuestros aliados sudamericanos. Uno de los aliados sudamericanos es Belaúnde, pues. Entonces, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos le dice a Belaúnde, ven acá. Belaúnde viene pues arrodillado, obviamente, ¿no? Sí, señor, le damos las botas. ¿Le lamo? ¿O quiere con la lengua? ¿O quiere que le lama, que le babee? No. Bueno, me lame las botas más tarde, Belaúnde, pero primero, no te vayas a parar, ¿ah? Arrodillado, basura. Arrodillado tiene que estar toda la vida. Sí, señor, arrodillado estoy, me están doliendo las rodillas, incluso soy viejo, decía Belaúnde. Me duelen las rodillas, pero aún así estoy arrodillado. Bueno, ya sabes que mejor lámeme las botas mientras te hablo. Entonces Belaúnde empieza a lamer las botas y dice, te quería decir una cosa. Vas a abrir las puertas de Perú a todo cubano que quiera entrar a tu país. Sí, señor, sí. Ya, no, ni siquiera me tiene que decir sí, ya sé que sí, ¿no? Ya, nada más, eso es todo. Vas y le abres la puerta a todo cubano que quiera entrar a tu país. No te importa si es delincuente, matón, asesino, violador, criminal.
Nada, tú abres las puertas nada más y mandas a su canal de televisión a entrevistarlos y que ellos hablen de la Revolución Cubana, que digan que es una peste, que dicen que está todo mal, que Fidel es Satanás, todo eso que digan, ¿ya? Ya, señor. Ya terminan de ver la bota, porque ya están bien, ya. Entonces Belaúnde va al Perú y dice, todo cubano que quiera venir es bienvenido, ya está. Entonces los cubanos decían, entonces vamos a Perú. Cubanos vinieron a Perú, ¿no? Ahí está todavía el rezago en Pachacamac, la comunidad cubana, en Villa El Salvador también. En Pachacamac están, ¿no? Antes había muchos más cubanos que ahora. Los cubanos de ese tiempo eran como los venezolanos de ahora. Vinieron acá y ¿qué habían sido? Habían venido todos los delincuentes, asaltantes, ¿no? Pichicateros, carteristas, todos los gente que no se quería adaptar a la Revolución Cubana vinieron acá. Fumones, drogadictos, todos eso están allá. Tú vas a Pachacamac, ahí entras y te das cuenta ahí de quiénes habían venido. No, ahí están todos los descendientes. Porque ¿qué pasó en Cuba? Que Fidel dijo, bueno, ya está. ¿Ustedes se quieren ir? Ya. Todo aquel que se quiera ir de Cuba, se vaya. A ver quién los va a recibir. Ahí es cuando Estados Unidos, ¿no? Ni corto ni perezoso aprovechó esa opción que daba Fidel. Le dijo, si quieren ir, ya váyanse, pues. Entonces ahí se fueron, pues ahí se fueron los cubanos, vinieron aquí, ahí se fue ¿cómo se llama? Ahí se fue Patines, se fue a Miami, todo Miami, Miami, toda la cochinada está en Miami. Ahí la famosa leyenda de Cara Cortada, la película. También ahí se fue esta cantante que era, ¿cómo se llama? Y su esposo, la cantante que cantaba, ¿cómo se llama? El que decía Azúcar, ¿no? Esa también. Ahí también se fue la otra, la esposa de... No me acuerdo, ¿cómo se llama? Bueno, todas las cantantes, estas cantantes famosas cubanas, todos esos se fueron ahí. Todos los cubanos, ¿no? Hablando obviamente pestes de Fidel, pestes del Che Guevara, y todos los canales de televisión de Estados Unidos, de Miami, de toda Sudamérica, de Perú, obviamente todos los canales sacaban las noticias. Ahí vienen los cubanos y los cubanos hablaban peste y todos sacaban. Las noticias buenas de Cuba no llegaban acá nunca, porque acá estamos pues en una colonia americana, ¿no? Entonces acá nunca vas a escuchar hablar bien de eso, ¿no? Entonces, usted también puede traer su video contratado al mundo, enviando un WhatsApp al 998-903-708 o llamando al 916-508-928. Ahí voy a dejar los números del Yape, los números de Plin, estas cosas, Yuquita y todos esos números y cuentas de banco, por si usted quiere hacer algún apoyo económico. Y también voy a dejar mis números de contacto en la descripción aquí abajo, ¿no? Posteriormente ya de esta transmisión, para que puedan contactarme si ustedes quieren. Todo lo que importa es el merchandising. Entonces este cliente mío dice que gobiernos democráticos fueron de derecha en el Perú. ¿Saben qué pasa? Que aquí hay una cosa, que aquí mucho se confunde democracia con algo bueno. Y democracia no es sinónimo de que sea algo bueno.
o democracia no es sinónimo de que sea una cosa pues, de izquierda, ¿no? No es sinónimo de eso. Hay muchas formas de democracia. La democracia participativa, la democracia presencial. Ahorita lo que tenemos es la democracia representativa, que es un fiasco, pues, ¿no? Porque la democracia representativa, ¿qué quiere decir? Dice, no, usted elige a un representante. Y si el representante sale malo o me engañó, piña, te tienes que aguantar 5 años y ahí recién puedes elegir otro. Pero no te equivoques, pues, vota bien. No, pero yo voto, pues me engaña. Y así me ha engañado toda la vida. No, piña, pues tienes que elegir bien. Pero no hay solución, ¿no? Elige bien. No, pues, ¿qué es eso? ¿No? Eso no puede ser. ¿Cuál es el engaño? El engaño no es que te ha engañado la persona. El engaño es que ese tipo de democracia no sirve. Ese es el engaño. Porque, miren, él dice también, no sé si hubiera sido mejor la monarquía. La monarquía. Miren, ustedes saben que antes pues había monarquía, ¿no? Y con la Revolución Francesa termina la monarquía. Ya bueno, no voy a adentrar, pues ya vamos a estar aquí hasta que amanece sobre la Revolución Francesa, que muchas cosas. Son demasiadas cosas, ¿no? El famoso mito de que María Antonieta dijo que si la gente no tiene pan, que coman pasteles. Y que ahí ya fue. No. Vamos a decir esto, miren. La Revolución Francesa es un evento que sucedió hace mucho tiempo. Pero, claro, es un punto de quiebre bien grande. Es una metáfora histórica. Es la metáfora Hegel, ya, veamos, Hegel. Padre. Hegel. Tesis, padre. Antítesis, madre. Síntesis, hijo. La síntesis, vamos a hablar mejor, ya vamos a hablar con más propiedad que Jaimito. Afirmación, padre. Negación, madre. Negación de la negación, el hijo. Pero la negación de la negación a la vez es una afirmación, ¿no? Negativo más negativo, positivo. Negación de la negación es una afirmación. Tesis, antítesis, síntesis. La síntesis es una tesis también. Entonces, es una tesis. ¿Todo es tesis? Sí, porque la tesis, dices, antítesis, la madre. Si no hay padre, la madre es la tesis, pues. ¿No? Y si hay padre, el padre es la antítesis, sí. Porque todo es síntesis y todo es tesis. Pero para que haya una tesis tiene que haber una antítesis. Para que haya una afirmación tiene que haber una negación. Si no hay afirmación, no hay negación. Y si no hay negación, no hay afirmación. Son las dos caras de una misma moneda. Y hay una negación de la negación. ¿Por qué? Porque hay una afirmación y una negación. Si no hubiera una afirmación y no hubiera una negación, entonces no hubiera una negación de la negación, ¿no? Entonces, la negación de la negación a la vez es una afirmación. El hijo. Pero ¿qué pasa en la Revolución Francesa? Hay rey. Hay monarquía. La monarquía existe porque hay un pueblo. Pues si no hay un pueblo, entonces hay un monarca y no hay nadie más, se muere.
Se muere de hambre porque no hay nadie quien trabaje para él. Entonces, no, porque ya, hay un monarca y no hay pueblo. El monarca tiene hijos, tiene príncipes, tiene la reina, tiene su familia. Me dice, ¿qué hacemos? Lo primero es, bueno, quiero más territorio, hagamos la guerra al otro rey. ¿Con qué guerra vamos a hacer si no tenemos pueblo, no tenemos soldados? Puta, ya bueno, ya no hagamos nada, pasan las horas, tengo hambre, quiero pollo frito. No hay pollo frito. ¿Por qué? Porque no hay granjero, no hay pueblo que tenga una granja, que haya pollos. Que no hay nada de comer, no hay nada. Papas, algo, trigo, no hay nada, porque no hay pueblo que siembra, no hay nada, pues, weón. Entonces, ¿qué hago? Puta, tengo que salir y el rey sale a cazar o sale a sembrar. Automáticamente, ¿qué es? Pueblo, pues, huevón. Entonces, hay pueblo porque es rey. No puede haber una cosa sin la otra. Entonces, hay monarquía, hay pueblo. Negación de la negación, revolución. ¿Por qué? Porque el monarca era muy abusivo con el pueblo. Circunstancias. Hay revolución. Hay revolución, pero en este caso, ¿qué pasa? Revolución mata al monarca. El hijo está matando al padre. Eso jamás en la historia se había sucedido. Por eso es que la Revolución Francesa es un hito histórico, un antes y un después. Nunca el hijo había matado al padre. ¿No? ¿Por qué es el padre? Porque el monarca no es como un presidente, que tú eliges, está 5 años, está 10 años, está 25 años, y sale y entra otro. No. El monarca es un padre para el pueblo, ¿no? Porque el monarca, el rey es rey, desde que nace es príncipe, muere su padre y se convierte en rey, y es hasta que muere. O sea, no es que ya no quiero ser rey, abdico el trono. Si abdica el trono, deja de ser rey y meten otro rey, ya sea su hijo, su hermano, lo que sea, ¿no? Si abdica el trono, ya está, se puede ir, es libre, pero ya no puede ser rey. Es como que murió el rey, es ex rey, eso ya no existe. Es un rey que abdicó, es un rey que se corrió, ¿no? Para ser rey tienes que estar en el pueblo, pues tienes que estar ahí, siendo el padre del pueblo. Pero ¿qué pasaba acá? Que era un padre abusivo con sus hijos. Entonces el hijo mata al padre. Eso nunca se había dado en la historia. El padre nunca había sido tan abusivo con el hijo y el hijo nunca había matado al padre porque nunca había llegado a esa circunstancia de tener que matar al padre, ¿no? Como decía el Che, las revoluciones en el mundo se dan debido a las circunstancias. Tienen que darse las condiciones para que una revolución se dé. Una revolución no se va a dar porque uno diga vamos a hacer la revolución, como decía el taradito del profesor de Ruedas, que yo le pregunté cómo es que salen estos Fideles, estos Lenins, estos Maos, y él me dice, no, que son resentidos sociales, que unos cuantos resentidos ahí que no, tarado, ¿cómo se te ocurre? Que porque hay, o sea, yo soy un resentido, me abro un grupo de WhatsApp, junto 200 resentidos, 500 resentidos, 15.000 resentidos ya. ¿Sí? ¿Cuántos tiene el estadio? 45.000 resentidos. Chiquito, el estadio nacional, el estadio de la U. ¿Cuántos tiene el estadio monumental de la U? 60.000 entran, ¿no? Contando los palcos, 90.000. Ya, digamos 60.000. Junto chat de WhatsApp, hago mis grupos de Facebook, hablo la Beba Army, hablo todo, y junto 60.000 huevones. Todos somos resentidos. Sí, les hago un examen. ¿Eres resentido? Sí, yo soy resentido. Ya, juntamos 60.000 resentidos y tomo el país. Oh, pues huevón,
me armo con 60.000 resentidos, todos somos resentidos, cada uno tiene una Kalashnikov, una bazooka, pistolas, todos nos armamos como la puta madre y nos vamos y tomamos el país. No, pues huevón, te tienen que dar las condiciones en el país. Así seas 1 millón de resentidos, nunca vas a tomar un país porque las condiciones no están dadas, pues. Estás tarado. Entonces, las condiciones se dieron en la Revolución Francesa y se tomó el país. Entonces ahí viene lo que es la República. Ya no voy a adentrar. Mire, voy a tener que terminar el video porque el nivel de batería está en 15%. En las transmisiones en vivo se gasta más rápido la batería. No voy a poder seguir. Bueno, yo iba a hablar de varias cosas. Voy a tener que hacer un resumen súper rápido. ¿Qué estaba hablando? Ya no voy a entrar, ya no hay tiempo para hablar, ¿no? Es decir, la izquierda sale porque estaban al costado izquierdo de Robespierre, estaban los jacobinos y la derecha, entonces ahí se forma la izquierda y la derecha. Pero rápido, ¿quiénes son los gobiernos de derecha? Belaunde, ¿no? Lamedor de las botas de Estados Unidos, de ahí viene Alan García, que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que no es ni izquierda ni derecha, no se formó con esa ideología, sino para hacer una revolución que iba a venir desde Sudamérica, ¿no? Según la teoría allista, que ahora no hay tiempo, bueno, pero ahí viene el APRA, ¿no? Y el APRA con Alan García, con la muerte de Haya, Alan García, el primer gobierno, es comido por los Estados Unidos, porque le quiso hacer la guerra a Estados Unidos, Alan García, y perdió obviamente, y al verse perdido, ¿no? Bueno, ya ustedes saben, ¿no? Al final se suicida porque no quiere que lo juzguen, ¿no? Bueno, se robó todo. Alan García, el APRA, ya, digamos, ¿no? El APRA se convierte ya en el segundo gobierno de Alan García en una total derecha, ¿no? Un gobierno para los grandes hacendados, ricos, los más millonarios del país. Fujimori obviamente es Milton Friedmanismo, es el monetarismo aplicado en el Perú, lo cual funcionó para los grandes empresarios, las grandes transnacionales, ¿no? Fujimorismo. El fujimorismo es abrir las piernas a todo el que tenga dinero para comprarte, ¿no? Entonces viene todo el dinero al país porque te están comprando, pues estás abriéndote de piernas, ¿no? Entonces te compran todo lo que había nacionalizado Velasco, todo eso se vendió. Entonces ya no hay nada. Entonces otra vez estamos comprando de a poquito. Y ahí viene Humala, que todo el mundo pensábamos que iba a ser el cambio. Al final, otro Alan García. Toledo, ni hablar también. Toledo vino a decir que sí. Pero como Toledo es economista, pues todo el mundo sabe que los economistas lo primero que van a ver es que la economía, o sea, subir la tasa de ganancia. Miren, ¿cuál es la diferencia? Derecha, izquierda, centro, centro-izquierda, centro-derecha, de costalillo, de perfil, de un poquito más allá, que yo entro así, ajustadito, jorobadito. Eso no hay ninguna diferencia. ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? Tú tienes que preguntar, ¿defiendes el aumento de la tasa de ganancia por sobre todas las cosas o defiendes el aumento de la calidad de vida humana por sobre todas las cosas? ¿Qué priorizas? Y ahí, según lo que te respondan, tú ya vas a saber diferenciar, ¿no? Si es de una cosa. Otra cosa, aparte de eso, no hay. O si hay, entonces dime tú qué cosa es lo que hay que se prioriza. Aparte, no, tú dices, el aumento de la tasa de ganancia, no, eso no priorizo. El aumento de calidad de vida de la humanidad, no, tampoco. Entonces, ¿qué priorizas? El aumento de la caspa,
en el cabello de las personas, el aumento de comida para los perritos, el aumento de nubes en el cielo. ¿Qué priorizas? No sé, habla, pues, a ver, di qué cosa es la prioridad para ti, ¿no? Y según eso ya tú sacarás tu cuenta de qué cosa es lo que es esa persona. Mientras priorice el aumento de la tasa de ganancia por sobre todas las cosas, va a ser capitalista. Si te diga que soy de izquierda, te diga lo que te diga. Si te dice que es, no, yo soy comunista, entonces no hay tiempo, 5%. Bueno, la transmisión tiene que terminar aquí porque ya no hay batería. Empecé con 60% creo, porque tuve que hacer unas llamadas y me tengo que ir a la mierda. No puedo terminar de hablar. Ahí nomás quedará el video. Otro día vendré con más carga y con un cargador móvil para así poder tener más tiempo. Hoy fue 1 hora 33. Ustedes saben que estoy acostumbrado a que mis videos duren de 2 horas para arriba, pero no sé, vamos a ahora hacer videos más cortos y ya está. Me tengo que ir. Adiós, muchachos, compañeros de la vida, barra querida de aquellos tiempos. Me olvido hoy aquellos recuerdos de muchachada. No hay que llorar. Ya di la talla.